La sección de la Torá que corresponde estudiar esta semana comprende del capítulo 32, versículo 4 al capítulo 36, verso 43, y tiene como propósito que aprendamos a tomar en serio y sin ritualismo a Dios como alguien que forma parte de nuestra vida diaria y que se deja sentir, magnificando las consecuencias de nuestros actos. Cuando actuamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, tomando en cuenta su palabra, somos benditos para Él, donde estemos y donde vayamos. Pero si actuamos en contra de lo que dice su palabra, aun sabiendo que Él está presente en nuestra vida, las maldiciones vienen a nosotros y nos alcanzarán. El término hebreo que le da nombre a esta porción es Vaisklaj, que significa, y le envió. Esta palabra es la raíz de Shaliach, que es la manera como se les llama a los apóstoles. Pero también es la raíz de la palabra Shelach, que significa espada. La parashá abre con Jacob, que viene de regreso a la tierra prometida, junto con su familia y sus pertenencias, pero ángeles de Dios le salen al encuentro para advertirle que su hermano Esaú viene a recibirlo con 400 tipos bajo su mando. Jacob está regresando después de 20 años de haber estado con una familia pagana, con la que nunca tuvo problemas de convivencia, aunque profesaran una fe diferente. Y esto es porque Jacob no se metía con la parte religiosa de esa familia, ni andaba tratando de convertir a nadie. Si alguien le preguntaba, él les hablaba de Dios, pero si no le preguntaban, él no decía nada. Lea a su esposa, y la gente que se unió a él, se convierten a Dios, no porque Jacob les predicara, ellos se convierten, por el testimonio de fe que veían en Jacob. El secreto de Jacob fue ser como es, y vivir como Dios lo manda. Y es que el gran error de las religiones es querer cambiar a la gente por medio del esfuerzo, y eso hace que la fe se vuelva pesada. Pero Jacob nos muestra en esta porción que vivir en comunión con Dios no es pesado, simplemente es vivir de acuerdo al conocimiento que vamos adquiriendo en cada estudio de la Torá. No se trata solo de aprender la teoría, se trata de ponerla en práctica. Jacob estudió 28 años en la tienda de Melquisedec. Tenía el conocimiento, pero no lo aplicaba. Y fue hasta que comenzó a aplicar ese conocimiento que Dios lo cuida, lo guarda y lo protege. Incluso le pone ángeles para que lo ayuden en todo. Por eso, cuando dice en Génesis 32:4, con Labán he morado. Aquí el término morar, en hebreo es garti, que significa convivir. Y el valor numérico de esta palabra, garti, es de 613, el número de mandamientos registrados en la Torá. Esto nos enseña que Jacob tuvo la capacidad de poder convivir durante 20 años sin problemas, con gente que no tenía su misma fe, porque él se cuidaba de guardar los mandamientos de Dios, respetando las creencias de los demás. Una de las características especiales que vemos en el patriarca Jacob es su convivencia con los ángeles de Dios, desde el sueño de la escalera hasta el final de sus días. Jacob interactuó con ángeles, quienes le mostraron hasta la llegada del Mesías. Génesis 32:1-2. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Aquí sucede algo especial, porque cuando dice que Jacob los vio, en hebreo, debería aparecer la palabra Ra'a, que significa ver o mirar. Sin embargo, lo que aparece es la palabra Ra'am. Es la palabra H7213 del diccionario Strong, que literalmente significa exaltado. O sea que Jacob lo que está viendo es un lugar exaltado con dos campamentos. ¿Qué significa esto, y de qué nos sirve a nosotros saberlo? El Mesías nos da la respuesta. Mateo 25:31-33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. O sea, que Jacob nos está revelando el lugar exacto donde el Mesías va a separar a los que han guardado los mandamientos de los que no los han guardado. La historia es muy conocida. Jacob divide a su familia en dos grupos, previendo un posible ataque de su hermano Esaú, y él se queda solo en un paraje oscuro, en donde enfrenta a un varón y pelea con él toda la noche. En el video de esta parashá del año pasado, la Torá nos descubre la identidad de aquel varón y nos revela en qué consistió esa pelea, pero en esta ocasión, vamos a centrarnos en un detalle especial.
¿Por qué a Jacob se le cambia el nombre por el nombre de Israel? ¿Y por qué el argumento para darle este nuevo nombre es que Jacob luchó con Dios y venció? Génesis 32:22, y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Nadie puede negar que Jacob estaba aterrado aquella noche. Amaba a su familia, y venía un amenazante desalmado a su encuentro, respaldado de 400 forajidos. El miedo hace presa de Jacob. Pero si Dios ya le había dicho que él lo protegería, que cuidaría de él, y que lo haría volver en paz a casa de sus padres, ¿por qué se dejó dominar por el miedo? Lo que Jacob estaba experimentando era un ataque del demonio. El Satán nos domina a través de estímulos externos, que hacen que manifestemos nuestras emociones, sean positivas o negativas, y Jacob decide quedarse solo, a enfrentar su miedo. Es decir, antes de que aquel varón se apareciera para discutir con Jacob, ya Jacob estaba enfrentando una lucha solo, la lucha contra Satán. Jacob no decidió huir, que lo pudo haber hecho. Jacob, a pesar de la emoción que lo dominaba, decidió enfrentar solo el terror y el espanto que Satán había sembrado en él, y por eso es que se le da el nombre de Israel. Veámoslo en la gematría. El valor numérico del nombre de Jacob es 182. El valor numérico del término de Satán es 359. Sumamos estos dos valores, y resultan ser 541. El valor numérico del nombre de Israel es 541. Al vencer el pánico, el terror y el espanto, Jacob estaba venciendo al mismo demonio, y estaba prevaleciendo por encima del poder de las tinieblas. Jacob prevaleció en medio de la oscuridad. Por eso el nombre de Israel se compone del término Yisra, que significa prevalecer, y de la apócope, el, del término Elohim. Por eso es, el que prevalece con Dios. Pero, ¿por qué Jacob decidió quedarse solo en aquel paraje, en medio de la oscuridad, para enfrentar el terror nocturno? Porque él había estudiado Torá durante casi 3 décadas con Melquisedec, y tenía que poner a prueba todo ese conocimiento, y Jacob es el único hombre en la historia bíblica que puso a prueba su fe en un terreno no físico. Jacob puso a prueba su fe en el terreno de lo emocional. Le peleó al Satán en el terreno del mismo Satán. Esto nos demuestra que el estudio de la Torá nos fortalece y nos da el dominio y el control de las emociones. Quien estudia Torá no será vencido de las influencias del demonio. Después, ya en el plano físico, aparece aquel varón, el ángel de Dios, con el cual Jacob discute toda la noche, y que es el que le cambia de nombre. Cabe destacar que el cambio de nombre no se ejecutó en ese instante, en ese momento se le anunció. Por eso el versículo habla en futuro. Génesis 32:28. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Este mismo varón que le cambia el nombre a Jacob también le lesiona el nervio ciático. ¿Qué día sucedió esto? Tenemos 365 conductos conectivos, es decir, tenemos 365 tendones. Y el nervio ciático corresponde al día 9 del mes de Ab, como una señal profética que en la historia, ese día sería un día de dolor para Israel, el día de la destrucción del templo en 2 ocasiones. Esto también nos enseña que el regreso de Jacob a la tierra prometida se da entre el mes de julio y el mes de agosto del calendario secular, mismo periodo, en el cual comienza el regreso de los judíos al nuevo Estado de Israel en 1948. Entonces, vemos a Jacob que primero se enfrenta a Satán, después pelea con el ángel de Dios, y luego viene a encontrarse con Esaú, que lo quería matar. Esto nos enseña que antes de enfrentar una situación difícil, tenemos primero una lucha emocional y una pelea espiritual. Ambas nos llevan a definir cómo vamos a reaccionar en esa situación difícil y cómo debemos de actuar. Jacob no solo tenía que encarar a su hermano Esaú, antes tenía que medir su condición espiritual y antes todavía tenía que enfrentar sus emociones. Aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta para nuestra vida en la fe práctica. Lo que vemos en las demás personas son el reflejo de lo que nosotros somos. Toda la oscuridad que vemos en los demás es un reflejo de nuestra propia oscuridad. Por eso, es delicado juzgar a otros sin la justicia de la Torá, porque lo que nos proyectan los demás es un espejo de lo que somos nosotros mismos. Por eso, es que cuando crecemos espiritualmente, hay gente que se aleja de nosotros, porque solamente vamos a tener a nuestro alrededor gente que refleja lo que somos nosotros. Es por eso que, si tenemos luz, tenemos Torá, tenemos espiritualidad, la gente negativa se va a ir porque choca con lo que somos.
El nombre de Israel concentra toda la energía espiritual y la fortaleza emocional de los patriarcas. Es como una especie de acróstico. Israel se escribe con las letras hebreas, Yud, Shin, Reish, Aleph y Lamed. La Yud es la inicial de Isaac y de Jacob. La Shin es la inicial de Sara. La Reish es la inicial de Rebeca. La Aleph es la inicial de Abraham. La Lamed es la inicial de Lea. Los tres patriarcas y sus esposas, que están todos enterrados en la cueva de Macpela, conocida como la entrada física al paraíso, porque Israel es espiritualmente perfecto. Por eso, es que solo Israel es el único capacitado para enfrentar todas las fuerzas negativas del mal y su manifestación en este mundo, que es Esaú, que es Edom, que es Roma. El nombre de Jacob se traduce como el del talón, y la Torá dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, talón. Por eso dice que la descendencia de la serpiente herirá a la descendencia de la mujer en el talón, es decir, el diablo atacará a Jacob, pero Israel le pisará la cabeza, tal como pasó en aquel paraje oscuro, donde Jacob se queda solo a enfrentar el pánico. Desde entonces, y hasta el final de los tiempos, vemos a la serpiente antigua tratando de atacar a Jacob. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero Jacob ya no es Jacob, ahora es Israel. El nombre Israel es la raíz del término Roskli, que significa cabeza. Esto nos enseña también que cuando crecemos espiritualmente, el diablo se manifestará, pero ya no va a poder violentarnos o agredirnos. Ahora bien, en cuanto a la pelea que Jacob sostiene con aquel varón, que es el ángel de Dios, es que cuando aprovechamos una dificultad para crecer espiritualmente, estamos tomando energía divina. Por eso, de esta pelea, Jacob la resume diciendo, Génesis 32:30, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Esto nos enseña que las dificultades son oportunidades que tenemos para extraer la luz del cielo que necesitamos para nuestra transformación. Cuando comprendemos que la solución de las dificultades está en el crecimiento espiritual y trabajamos en ello, logramos un estado tan elevado que Dios incluso pone ángeles a nuestro servicio y todo se arregla. Un dato curioso lo encontramos en esta cita repetitiva que estamos viendo, Génesis 32:22. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. La palabra Jaboc se escribe con las letras hebreas, Yud, Bet, Kov. Y su valor numérico es de 112. Y 112 es la suma de los términos, Elohim, cuyo valor numérico es de 86, y del tetragramatón, Yud, Hei, Bab, Hei, cuyo valor numérico es 26. 86 más 26 son 112. Lo que nos demuestra que Jacob pasa de una relación con Elohim a una relación con Yud, Hei, Bab, Hei. Es decir, pasa de una relación general, convencional y tradicional, a una relación íntima y personal con Dios. Y va más allá todavía, se puede decir que la relación de Jacob con Dios es una entrega completa, total. Y esto lo vemos al sumar también el valor numérico del nombre divino, Yud, Hei, Bab, Hei, que es 26, con el valor numérico del término Adonai, que es 65, más las iniciales de la frase, yo soy el que soy, cuyas iniciales en hebreo, es allá, y su valor numérico es 21. Al sumar 21 más 26, más 65, también suma 112. En aquel paraje oscuro y solitario, donde Jacob enfrenta a solas las fuerzas del mal, para luego recibir al ángel de Adonai, ahí, Dios consuma su amor por Jacob, tomándolo para sí, y transformándolo en Israel. Cada Shabbat, en el estudio de la Torá, dejamos a un lado los afanes de la vida cotidiana y nos concentramos en nuestro crecimiento espiritual. Y suceden 2 cosas. Tomamos de la misma energía divina que recibió Jacob aquella noche, y Dios nos hace suyos. Isaías 58:13-14, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Elohim, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Dios lo ha hablado.
Entonces, la lección que recibimos en la experiencia de Jacob en esta porción es que para enfrentar con éxito cualquier situación adversa, debemos enfocarnos en nuestra vida espiritual, y Dios nos hará suyos. Y al hacernos de Él, nos va a dar 3 bendiciones. La dirección correcta del camino espiritual. La capacidad de difundir la luz de Dios a todo el mundo. La garantía de que Él siempre va a estar con nosotros para cuidarnos, protegernos y sustentarnos, donde quiera que estemos, y donde quiera que vayamos. Génesis 28:15, He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Porque así lo dice la palabra de Dios. Y en su palabra está su presencia,